Bien, vamos a comenzar con la introducción a la química analítica. Esto pertenece a la unidad 2 del módulo 13, pero previo a esto vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos previos que ya hemos estado trabajando y vamos a tener en cuenta algunas definiciones que ya fueron realizadas también los trabajos prácticos, donde, por ejemplo, hablábamos de lo que eran soluciones acuosas y vimos que definíamos como un soluto que se disuelve en un solvente, normalmente agua destilada, si no se aclara qué tipo de solvente es el que va a contener ese soluto, y a partir de ahí teníamos dos grandes grupos de soluciones que eran electrolíticas y no electrolíticas. Las soluciones no electrolíticas o los componentes no electrolíticos son aquellos que no tienen la capacidad de conducir corriente eléctrica cuando se pone en reacción o se establece la reacción química. Mientras que los compuestos electrolíticos son aquellos que tienen la capacidad o son elementos que tienen capacidad de conducir corriente eléctrica sin la ayuda o la intervención de una corriente externa. Y a partir de ahí, como vemos en el esquema, hay una cuba galvanizada con dos metales sumergidos en soluciones electrolíticas que tienen la capacidad de transmitir o de hacer el traspase de electrones y una corriente eléctrica marcada en el voltímetro de una cuba a otra. Estos compuestos electrolíticos podían dividirse en electrolitos fuertes y en electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes eran los que tenían la capacidad de disociar o de ionizar completamente, mientras que los electrolitos débiles lo hacían en forma parcial. A partir de ahí aparece en los electrolitos débiles, tanto ácidos como base, lo que llamábamos constante. Ka para la constante de los ácidos, Kb para la constante de las bases. Y esto me denota ese número, la capacidad de disolución, de ionización que tienen estos electrolitos débiles. Mientras que los electrolitos fuertes ionizan completamente en sus iones. Lo mismo sucede con las sales, aquellas que están trabajando con electrolitos fuertes y bases débiles o viceversa. Las soluciones acuosas, vamos a ver, llamábamos solubilidad a la máxima concentración del soluto disuelto en el solvente a una temperatura determinada. Teniendo en cuenta la característica de estos solutos que se van a disolver en el solvente, podíamos encontrar aquellos que eran solubles, los que eran poco solubles y aquellos solutos que eran insolubles o casi no se disolvían en el solvente. Teniendo en cuenta también la cantidad de soluto que se va a disolver en el solvente, vamos a encontrar soluciones diluidas. Quiere decir que tiene mayor cantidad de solvente con respecto al soluto en la solución, y la concentrada es cuando tenemos una cantidad todavía que se disuelve en ese solvente, pero en mayor cantidad de proporción soluto que la diluida. Saturada es cuando está en una línea de equilibrio entre el soluto y el solvente, siendo este equilibrio bastante frágil, porque si a esa misma temperatura agregamos un poco más de soluto, se va a romper ese equilibrio de la solución saturada y al tener mayor cantidad de soluto que el solvente se forma una sobresaturación, con lo cual se observa muchas veces el precipitado formado. Estas características nosotros habíamos trabajado también en ellas con las unidades físicas o químicas que vamos a representar en esa solución. Las soluciones empíricas están
preparadas esas soluciones en unidades físicas y generalmente son todos los reactivos auxiliares que se utilizan para distintos análisis y se expresan en soluto-soluto, por ejemplo, gramos por 100 gramos, gramo por kilogramo, partes por millón, miligramos por litro, miligramos por kilogramo. A partir de acá veíamos que existían la densidad o la definición de densidad o la definición de concentración volumétrica o gravimétrica, y podríamos trabajar con soluciones todas empíricas y recuerden que se expresan en unidades físicas de concentración. Aquellas soluciones valoradas son las que se preparan en unidades químicas de concentración como molaridad, normalidad. Recuerden que la molaridad es la masa sobre la masa molar expresada en litro y la normalidad es la masa sobre la masa equivalente expresada en litro. Estas soluciones valoradas sirven para cuantificar futuros analitos que justamente vamos a empezar a trabajar o a ver en la parte de química analítica. Vimos también que podíamos preparar soluciones a partir de la ley de dilución, donde teníamos una solución de mayor concentración y podíamos obtener una de menor concentración y trabajar con una regla de dilución para obtener el volumen que voy a tomar de esa solución que está más concentrada para obtener una nueva solución más diluida y un volumen que quiero preparar. Trabajábamos con masas equivalentes para trabajar todo lo que era soluciones valoradas normales y recuerden que la masa equivalente era la masa molar de lo que estaba averiguando, ya sea de un ácido, por ejemplo, dividido la cantidad de hidrógenos que están conformando esa estructura. En una base era la masa molar de esa base dividido los oxidrilos que están conformando esa estructura, y las sales era la masa molar de la sal dividida el número de cargas que producían la neutralidad de esa estructura. Entrando de lleno ahora a la química analítica, vamos a ver que se diferencian dos grandes grupos, una química analítica cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa siempre me va a responder, o la respuesta que voy a obtener es presencia o ausencia, sí o no, en determinadas preguntas. Por ejemplo, si está presente determinado analito en una muestra. Si está presente, no está ausente. Simplemente me va a permitir verificar si existe o no la posibilidad de el analito estar presente en la muestra que voy a analizar. Mientras que la parte de la química analítica cuantitativa me permite expresar la cantidad de ese analito que está presente. Y a partir de ahora vamos a llamar analito a todo aquello que quiero determinar en una muestra. Por ejemplo, si la muestra es vino, el analito será la acidez. Si mi muestra es vino, el analito será alcohol. Podrá ser pH, podrá ser color. Todo aquello que yo quiero cuantificar o cualificar a partir de una muestra, todo eso que yo averiguo se llama analito. Está contenido ese analito en la muestra a analizar. Para las etapas de un análisis cuantitativo yo tengo la selección del método, tengo que saber bien qué es lo que voy a determinar y cómo lo voy a determinar. Tengo que realizar bien un muestreo para que el resultado sea la expresión real de toda la muestra representativa que tengo de ese lote. Hay una disolución de la muestra si la técnica me dice que tiene que ser en estado líquido, una eliminación de interferencias para que esa cuantificación no se vea afectada por elementos extraños o otro tipo de analitos que no son los que estoy tratando de identificar. Aplicar la técnica propiamente dicha, y para eso tengo que seleccionar bien el método, y una vez que tenga la técnica aplicada, el cálculo de las mediciones obtenidas con como punto final la expresión del resultado y las conclusiones de la técnica para la cuantificación de ese analito.
Esa sería la interpretación de resultados. A partir de ahí voy a ver y voy a decidir y tomar determinaciones dependiendo de qué es lo que estoy buscando y qué tipo de análisis es el que estoy realizando. ¿Qué pasa? Que hay veces que puedo llegar a tener errores en los análisis. Esos errores van a diferenciarse en dos grandes términos, precisión y exactitud. La precisión es la medición de la concordancia entre varios resultados de la misma técnica aplicada a la técnica. Y la exactitud es la concordancia entre el resultado obtenido y el valor verdadero que supuestamente tiene ese analito. Eso me comete o eso me implica el error de análisis. Puede haber precisión sin haber exactitud, es decir, la concordancia de los resultados de la repetitividad de la técnica pueden ser bastante precisos sin ser exactos, pero nunca va a haber exactitud sin la precisión. Esto sería exactitud y precisión. Si yo analizo la precisión y exactitud aplicado a una técnica analítica, el ideal sería este que está acá, buena precisión y buena exactitud. Acá voy a tener poca precisión porque la dispersión de los resultados en la repetitividad del análisis se nota y poca exactitud porque tampoco está cercano al valor verdadero. Hay una buena precisión en los resultados de la técnica, pero no hay exactitud. Y en este caso no hay ni exactitud ni precisión en los resultados. Realmente es una técnica muy mal aplicada y tampoco ha coincidido con el valor verdadero. Ese error se expresa en los resultados cuando se da el informe con un más menos un porcentaje de error. Por ejemplo, la acidez de un vino es entre 5,7 gramos por litro de ácido tartárico, más menos 0,1. Significa que va a ser 5,8 gramos por litro o 5,6 gramos por litro de ácido tartárico. Esto sería preciso y dentro de todo exacto. Los tipos de errores pueden ser determinados, sistémicos, instrumentales, de métodos personales, los cuales se pueden subsanar al realizar la técnica. Los indeterminados o aleatorios, esto puede no suceder siempre que se repita la técnica, entonces no podemos subsanarlos por ejemplo, un corte de luz.